Cada día, a las 7:12 de la mañana, el vagón de la línea 3, la amarilla, del metro de Madrid, chirriaba como si estuviera a punto de renunciar a la vida y a todos nosotros dentro de él. Yo, Rita, con mi cuaderno de notas apretado contra el pecho y los auriculares fingiendo tocar música, en realidad solo enmascaraban el silencio incómodo que no sabía cómo llenar. Entraba en aquel caos como quien entra en un ritual y como en un cuadro que se repite con leves variaciones, él estaba allí. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1500 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Nunca supe su nombre en aquellos primeros días. Solo el rostro, los hombros anchos bajo un uniforme azul desgastado, las manos callosas agarrando firme la barra, los ojos cansados, pero atentos. Llevaba siempre la misma gorra raída, con el logo de una constructora de la que nunca había oído hablar. Lo más curioso era que incluso en los días en que el vagón parecía una lata de sardinas ambulante, él nunca se quejaba, ni cuando alguien tropezaba con él con fuerza, ni cuando una mochila pesada golpeaba su espalda. Solo se ajustaba la gorra, respiraba hondo y seguía adelante, como si cargar con el mundo a cuestas fuera algo normal. Yo lo observaba de reojo, claro. ¿Quién no lo haría? Había en él una quietud que me intrigaba. No era frialdad, era paciencia, una especie de calma que parecía venir de dentro, como si hubiera aprendido demasiado pronto que quejarse no cambia el tren, solo cansa el alma. Hasta que un martes particularmente húmedo, el tipo de día en que el aire pesa y el pelo se revela, el metro se detuvo de repente entre estaciones. Las luces parpadearon, el motor dio un suspiro triste y silencio. Un silencio que duró segundos, pero que pareció una eternidad antes de que todos comenzaran a murmurar, quejarse, suspirar. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, me giré hacia él. Estábamos tan cerca que nuestros codos casi se rozaban, y dije con una media sonrisa: «Apuesto a que esto no es ni lo peor que te ha pasado hoy». Él me miró sorprendido por un instante, como si no esperara que nadie notara su existencia. Luego, sus ojos oscuros se suavizaron y una sonrisa tímida surgió en la comisura de sus labios. «Ah, no», respondió con una voz más cálida de lo que imaginaba. A las 5 de la mañana se me cayó el despertador al suelo y se rompió. Luego, antes de que hirviera el agua, se acabó el gas. Y ahora se para el tren. Casi que estoy pensando que es mi día de suerte. Me reí genuinamente. Era una de esas risas que se escapan antes de que una piense si está siendo ridícula. Cosas que pasan, ¿no?, dije sonriendo. Ni me lo digas, respondió. ¿Y tú? ¿Qué haces después de un día entero de...? Hice un gesto vago hacia el uniforme. ¿Esto? Suspiró, pero no con tristeza, más bien como quien organiza los pensamientos antes de soltarlos. Obra hasta las 5. Después, hay días que todavía hago algunos repartos en moto entregando comida. Hubo una pausa. El tren aún no se había movido, but el ambiente dentro del vagón parecía haber cambiado, al menos para mí. El aire estaba menos cargado, más ligero, como si hubiéramos creado una burbuja solo nuestra en medio de aquel caos. «Soy Rita», dije, extendiendo la mano casi por impulso. Él dudó un segundo, como si no estuviera acostumbrado a apretones de manos en vagones de metro, pero la estrechó con firmeza. «Javier, Javier», repetí, como quien prueba el nombre en la lengua. Era también el nombre de mi abuelo. Sonreímos los dos, y fue en ese momento que el tren dio una sacudida y volvió a moverse. El encanto se rompió, o tal vez solo se transformó, porque cuando llegamos a mi estación, él dijo en voz baja: «Hasta mañana, Rita». Y yo, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, respondí: «Hasta mañana, Javier». A la mañana siguiente, llegué a la estación 5 minutos antes. El reloj del andén marcaba las 7:07 cuando me apoyé en la columna de azulejos agrietados, fingiendo hojear mi cuaderno mientras espiaba la entrada de la escalera mecánica. El corazón latía a un compás ansioso, como si estuviera a punto de subir a un escenario, y no solo esperar a un hombre que tal vez ni siquiera aparecería. Pero apareció. Javier surgió entre la multitud como un faro en medio de la niebla matutina, la misma gorra raída, los mismos hombros anchos,
Sonreí sin querer. Él me vio casi de inmediato. Sus ojos se iluminaron por un instante e hizo un discreto saludo con la cabeza. Un gesto simple, pero que cargaba una intimidad recién nacida. Entré en el vagón justo detrás de él, y esa vez no necesité fingir que oía música. Nos acomodamos uno al lado del otro, más cerca de lo que el azar permitiría. Durante los días siguientes, nuestros encuentros matutinos se convirtieron en un ritual silencioso, pero lleno de significado. A veces, intercambiábamos solo un buenos días y una sonrisa. Otras, hablábamos hasta mi estación, sobre el calor que no daba tregua, sobre el nuevo bar que había abierto en el centro, sobre los libros que yo leía en el metro. Él confesó que nunca había leído un libro entero, pero le encantaban los cómics de superhéroes. Un jueves llovió torrencialmente. El vagón estaba más vacío, y nos sentamos uno al lado del otro en los asientos pegados a la ventana. El agua corría en gruesas gotas por el cristal, distorsionando la ciudad ahí fuera. Se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo mojado. «Hoy casi no vengo», dijo, mirando sus propias manos. «Tengo un dolor de espalda que parece que alguien me clavó una barra de hierro ahí. Eres muy esforzado. Sé que mucha gente no aguanta esos trabajos pesados», respondí suavemente. Él no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana, y cuando se giró de nuevo, había algo en sus ojos. No tristeza, exactamente, sino una especie de cansancio que iba más allá de los huesos, que venía de más lejos, de un lugar donde las palabras pesan más que los ladrillos que él carga. «Esforzado es en lo que uno se convierte cuando no tiene elección», dijo en voz baja, como si estuviera hablando más consigo mismo que conmigo. Mi madre decía que el trabajo no mata, pero a veces mata despacio. Tragué saliva. El ruido de la lluvia en el techo del vagón parecía amplificar el silencio entre nosotros. Quise decir algo que lo aliviara, pero no encontré las palabras. Entonces, simplemente extendí la mano y toqué levemente el dorso de la suya, un gesto mínimo, casi tímido, pero que cargaba todo lo que yo no sabía nombrar. Él no se apartó. Al contrario, giró la palma de la mano y sostuvo la mía por un instante, como quien sostiene un hilo de esperanza antes de que se pierda en el viento. Yo no nací en cuna de oro, más bien todo lo contrario. Así que trabajo hasta no sentir las piernas, hasta que el cuerpo pide tregua. A veces me despierto de madrugada con el corazón latiendo, como si hubiera corrido una maratón sin haberme levantado de la cama. Pero ¿sabes qué me mantiene en pie? Es saber que, aunque sea invisible para la mayoría, estoy luchando por conseguir mis cosas, por tener una vida mejor en el futuro. Hablaba despacio, como quien pesa cada palabra antes de soltarla al aire. La lluvia continuaba afuera, pero dentro del vagón parecía que el tiempo se había enroscado a nuestro alrededor, protegiéndonos por unos minutos preciosos. Mi padre murió joven. Continuó, con los ojos fijos en las gotas que descendían por el cristal. Yo era un crío todavía, pero lo recuerdo volviendo de la obra con las manos callosas y agrietadas. Nunca le oí decir «no puedo», solo «mañana lo intento de nuevo». Creo que heredé eso. O tal vez, solo no aprendí otra forma de ser. Tragué saliva. Había una dignidad tan profunda en aquellas palabras que me sentí pequeña, casi una intrusa, mientras él vivía cada día como un acto de resistencia silenciosa. «Tú no eres invisible, Javier», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Yo te veo». Él giró el rostro hacia mí despacio. Los ojos húmedos no eran de tristeza, sino de sorpresa, como si por primera vez en mucho tiempo alguien hubiera visto más allá del uniforme, más allá de la gorra, más allá del obrero de la construcción que el mundo etiqueta y olvida. «Y yo te veo también, Rita», respondió casi susurrando. «Veo esa forma especial que tienes de observar el mundo». Asentí sin poder hablar. El tren se deslizaba suavemente ahora, acunado por el ritmo metálico como un secreto compartido. Nuestras manos seguían entrelazadas, no por costumbre, sino por necesidad, como si en aquel vagón casi vacío fuéramos las únicas dos personas reales en un mundo hecho de sombras apresuradas. Javier no desvió la mirada. Había algo nuevo en él. Ya no era solo cansancio, ni solo paciencia. Era respetuoso, pero presente, como el olor a tierra mojada después de la tormenta, silencioso, pero imposible de ignorar. «¿Sabes?»,
dijo él, con la voz más ronca, casi un susurro. Que pienso en ti el resto del día. Después de que te bajas en esa estación, el vagón se siente más vacío. No solo de gente, sino de sentido. El pecho se me oprimió. No era poesía ensayada, era verdad cruda, dicha con las palabras que él tenía, simples y directas, como todo en él. Yo también, murmuré. Pienso en tu silencio, en la forma en que miras por la ventana, como si vieras más allá de la ciudad. Pienso en tu gorra torcida, en tus manos que trabajan duro todos los días. Él sonrió tímido, y con la mano libre, apartó un mechón aún húmedo de mi rostro. El gesto fue tan suave que apenas sentí el roce, y aún así, fue como si el mundo entero se hubiera detenido de nuevo, solo que esta vez no por un fallo técnico, sino por elección. Nos quedamos así por segundos que parecieron minutos, ojos en los ojos, respiraciones casi mezclándose, el ruido del tren convirtiéndose en un fondo distante. Y entonces, sin palabras, sin prisa, él se inclinó despacio. Yo no me aparté. Cuando nuestras bocas se encontraron, fue como si el vagón finalmente hubiera encontrado su equilibrio. No fue un beso de pasión arrolladora, no fue fuego, ni tempestad. Fue algo más raro, fue reconocimiento, fue el encaje de dos soledades que por un instante dejaron de ser solitarias. Fue breve. El tren ya anunciaba mi estación con ese pitido impiadoso, pero suficiente para separarnos. Yo viera en sus ojos el mismo asombro que sentía en mi pecho. ¿Hasta mañana?, preguntó con la voz trémula, sus dedos aún rozando los míos. Hasta mañana, respondí, levantándome del banco con las piernas ligeramente temblorosas, como si el suelo se hubiera vuelto menos sólido. Pero antes de bajar, me giré una última vez. Él estaba allí, de vuelta en su rincón, la gorra de nuevo en la cabeza, pero con un brillo diferente en los ojos, como si por primera vez en mucho tiempo el futuro hubiera ganado color. Y mientras caminaba por el andén, me di cuenta de que ya no necesitaría fingir que oía música, porque ahora dentro de mí había una melodía verdadera, y comenzaba con un beso en el metro a las 7:12 de la mañana. Pasaron 2 semanas desde aquel primer beso, y el metro, antes un mero medio de transporte, se había convertido en nuestro territorio secreto, nuestro refugio diario. El chirrido del vagón a las 7:12 ya no sonaba a desesperación, sino a preludio, una señal de que en pocos minutos lo vería. Javier comenzó a esperarme en el andén, ya no al fondo, entre los que llegan sofocados y desaliñados, sino justo al borde, cerca de la columna de azulejos agrietados donde yo solía estar. Llegaba siempre con 5 minutos de antelación, como si hubiera recalculado su día entero, solo para ganar esos minutos extra conmigo. Nuestros diálogos crecieron. Él me contaba sobre los sueños que tenía, no los grandiosos, sino los pequeños, los posibles, tener un piso con balcón y comprar un coche. Yo le hablaba de mis inseguridades y de mis miedos. Empezamos a vernos fuera del metro. Primero un domingo, en un café sencillo cerca del parque. Luego, en un mercadillo, donde nos reíamos de tonterías, compartíamos momentos y afectos mientras caminábamos lado a lado, sin prisa, como si el tiempo, al fin, hubiera decidido darnos una tregua. Y entonces llegó aquel día. Fue un viernes. Llovía de nuevo, pero esta vez no en el metro, sino afuera, en la acera mojada frente al edificio donde yo vivía. Me había acompañado hasta la puerta, como había hecho otras veces, pero esta vez no se despidió con un «hasta mañana» y un saludo. Se detuvo bajo el alero, la camisa ligeramente empapada, los ojos fijos en los míos. «¿Puedo subir?», preguntó simplemente. «Solo para secarme un poco y estar un poco más contigo». Asentí. No había necesidad de palabras mayores. En mi apartamento, pequeño y desordenado, con libros apilados en el sofá y tazas olvidadas en el fregadero, él se sentó con la misma postura que tenía en el vagón, firme, pero contenida. Le quité la gorra mojada y la dejé sobre la mesa. Él sonrió, cansado, pero presente. «Es curioso», dijo mirando alrededor. «Nunca imaginé que un día estaría aquí contigo. Así como, así, en paz y feliz», dijo, sonriendo. Hice un té. Nos sentamos en el sofá, próximos. Hablamos en voz baja sobre el día,
sobre cómo el mundo parece más ligero cuando tienes con quien compartirlo. Poco a poco, él fue inclinándose hasta que su cabeza reposó levemente en mi hombro. Sentí el peso de aquel gesto. No era cansancio, era confianza. Mi mano encontró la suya. Luego, sin prisa, deslicé los dedos por su cabello húmedo, apartándolo de la frente. Él cerró los ojos, respiró hondo, como si estuviera guardando aquel momento para usarlo en los días difíciles. «Quédate aquí hoy», susurré. «Solo si tú quieres», respondió, abriendo los ojos otra vez, buscando los míos. No hubo más palabras, solo el sonido de la lluvia afuera, enfriándose en la taza, vapor y el calor silencioso de quien no necesitaba probar nada, solo existir juntos. Despacio, él me atrajo con cuidado, como quien teme romper algo frágil, pero no había fragilidad entre nosotros, solo aquella conexión genuina. Era como leer una página preciosa con atención, con respeto. Sus ojos oscuros fijos en los míos, llenos de un brillo único y una fuerza silenciosa. No apresurado, no ansioso, sino presente, como todo en él. Él rió bajito y buscó mis labios de nuevo. Esta vez el beso fue más largo, más profundo, de reconocimiento de dos personas que, después de tanto tiempo cargando el mundo a solas, finalmente tenían a alguien con quien dividir el peso. Cada instante compartido era de una naturalidad que parecía escrita en las estrellas, no como explosión, sino como encuentro, como destino, por un tiempo que no sé medir, minutos u horas, no importaba. El mundo allá afuera seguía girando, el metro aún chirriaba a las 7:12, las obras seguían, levantándose, los días aún pesaban, pero allí, en aquel apartamento pequeño y desordenado, había un puerto seguro. Más tarde, él comentó, «Nunca me había sentido tan completo». «Yo tampoco», respondí sin disimular mi felicidad. Y así, aquel hombre que conocí en el metro, al que la vida había enseñado a ser fuerte, duro, resistente, por detrás de todo eso, a mi lado, podía también mostrar sus flaquezas, pues yo estaría allí para apoyarlo y ayudarlo cuando fuera preciso. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.